La condenada de la ruta más peligrosa. El pueblo de San Laureano dormía entre montes y caminos de tierra, lejos de la ciudad. Era un lugar pequeño, rodeado de árboles altos y nieblas espesas que bajaban cada tarde desde las colinas. En aquel rincón olvidado vivía don Ernesto Vargas, un hombre de 60 años, robusto todavía, de manos curtidas por los años de trabajo. No era un anciano del todo, pero sus ojos guardaban un cansancio que el descanso no curaba. Don Ernesto era el encargado de la electricidad del pueblo. Si una lámpara fallaba o un cable se soltaba, él lo reparaba. Todos confiaban en él. Pero una tarde de tormenta el cielo se oscureció de tal manera que los rayos parecían partir el bosque en dos. Un estruendo sacudió los postes de luz y la electricidad del pueblo se fue en un instante. Al día siguiente, don Ernesto llamó a la central del municipio para pedir refuerzos. Se quemaron un par de transformadores, explicó. Están en medio del bosque y no puedo repararlos solo. Horas después, una furgoneta blanca apareció entre los caminos de lodo. Bajaron dos hombres jóvenes, Luis y Ramiro, técnicos de mantenimiento. Don Ernesto los recibió con una sonrisa amable y los invitó a pasar a su casa. El día estaba nublado, el aire denso, y en el horizonte se escuchaban truenos lejanos. Mientras bebían café, don Ernesto los miró con seriedad. Tengan cuidado allá en el monte, les advirtió. Y procuren volver antes de que oscurezca. Hay cosas que no deben ver cuando cae la tarde. Ramiro soltó una risa. ¿Qué cosas, don Ernesto? ¿Fantasmas? Algo peor que eso, respondió el hombre sin sonreír. Algo que no descansa. Los técnicos se miraron, conteniendo una carcajada. Pensaron que el viejo exageraba. Tomaron sus herramientas de la furgoneta y se internaron por el camino que se adentraba en el bosque. El aire era húmedo y el suelo resbaloso. A medida que avanzaban, los árboles parecían cerrarse sobre ellos. Siguieron la línea de los postes eléctricos, buscando los transformadores dañados. Luis miró el cielo gris. El viejo nos metió miedo por gusto, dijo. Sí, seguro ve duendes, respondió Ramiro riendo. Después de casi una hora de camino, encontraron el primer transformador caído. Descargaron las herramientas y comenzaron a trabajar. Uno subió al poste mientras el otro, desde el suelo, le pasaba las piezas. Entre el zumbido del viento y el crujir de las ramas, el bosque parecía observarlos. Casi al atardecer, cuando ya estaban por terminar, Ramiro bajó las herramientas y dijo: «Voy a orinar. No tardo». Se alejó entre los árboles. Caminó unos metros y al dar la vuelta, la vio. Sentada sobre un tronco, cubierta con harapos, estaba una mujer. Su cuerpo delgado se balanceaba ligeramente y su cabello caía enmarañado sobre el rostro. Ramiro pensó que quizá era una campesina. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó, dando un paso. La mujer levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, y una sonrisa imposible se dibujó en su boca. Ramiro sintió cómo el cuerpo se le helaba. Un grito desgarrador le salió del pecho. Luis, alarmado, bajó del poste y corrió hacia él. Cuando lo encontró, Ramiro estaba de pie, inmóvil, con la mirada fija al frente. «¿Qué pasó, Ramiro?», gritó Luis. Entonces la vio. Entre los árboles, la figura se alejaba, deslizándose con lentitud, hasta desaparecer entre la niebla. Antes de desvanecerse, giró la cabeza una última vez. Su rostro no parecía humano. Aterrados,
Los dos hombres regresaron al pueblo antes de que cayera la noche. Don Ernesto los esperaba en la entrada de su casa. Al verlos pálidos y temblando, no necesitó preguntar. «La vieron», dijo en voz baja. Dentro de la casa, junto al fuego, les contó la historia. «A esa criatura la llaman la condenada», comenzó. «Hace muchos años, era una mujer del pueblo. Dicen que perdió la razón cuando su esposo murió en un accidente en esas rutas. Lo buscó por días entre el bosque, hasta que también desapareció. Cuando la hallaron, ya no era la misma. Caminaba sola, murmurando, con los ojos vacíos. Murió allí mismo, pero su alma nunca se fue. Desde entonces, vaga entre los árboles buscando compañía. Si alguien le habla, su mente queda atrapada en la de ella». Los hombres escuchaban en silencio. «Tú te salvaste porque tu compañero llegó a tiempo», dijo el viejo mirando a Ramiro. «Nunca le hables. Si la ves, sigue de largo. No la mires. No respondas». A la mañana siguiente los acompañó de nuevo al bosque. Solo quedaba un transformador por reparar. Terminaron al caer la tarde. El viento soplaba frío cuando en el camino de regreso la vieron otra vez. Estaba de cuclillas junto a un tronco caído, murmurando palabras incomprensibles. Su cuerpo temblaba y su rostro parecía una sombra. «Sigan caminando», susurró don Ernesto. «No la miren». La condenada levantó la cabeza y sus ojos, vacíos y oscuros, se clavaron en ellos. Pero ninguno habló. Pasaron de largo, sintiendo cómo el aire se volvía pesado. Cuando cruzaron el último tramo del sendero, el bosque volvió a respirar. Esa noche, los trabajadores decidieron marcharse de inmediato. No querían pasar una noche más en aquel lugar. Don Ernesto los despidió en la carretera. «Escúchenme bien», les dijo con seriedad. «Si en el camino se les aparece y les pide un aventón, no se nieguen a ayudarla, pero por nada del mundo le hablen, aunque ella les hable. Solo asientan, no pronuncien una palabra». Luis asintió, medio incrédulo. Ramiro no dijo nada. La furgoneta se perdió entre los árboles. La carretera era larga y solitaria, iluminada apenas por los faros. Pasaron varios kilómetros en silencio, hasta que una figura apareció al borde del camino, bajo la lluvia ligera. Era una mujer, empapada, con los brazos cruzados. Luis frenó instintivamente. «¿La viste?», preguntó Ramiro con la voz temblorosa. Ella se acercó despacio. «Por favor», dijo con voz suave, «llévenme un tramo. Estoy perdida». Recordaron las palabras de don Ernesto. No debían hablar. Luis asintió y abrió la puerta. La mujer subió al asiento trasero. Durante varios minutos nadie dijo nada. Solo se escuchaba el sonido del motor y la respiración de la mujer. «Gracias», murmuró ella. «Hace mucho que nadie me ayuda». Ramiro cerró los puños. Quería responder, pero se contuvo. La tensión dentro del vehículo era insoportable. El aire parecía más frío. El espejo retrovisor temblaba. La mujer comenzó a murmurar, primero bajo, luego más alto, hasta que su voz se volvió un eco que llenaba el coche. «¿Por qué no hablan?», preguntó con un tono cada vez más agudo. «Mírenme». Luis apretó el volante. Ramiro miró hacia la ventana, evitando el reflejo. De pronto, ella habló con calma. «Pueden dejarme aquí». La furgoneta se detuvo. La mujer bajó lentamente y antes de desaparecer en la oscuridad, les sonrió. Una sonrisa imposible, que no pertenecía a un ser vivo. Luis y Ramiro siguieron conduciendo sin decir palabra hasta llegar hacia la ciudad.
Por un tiempo todo pareció normal, pero los dos cambiaron. Luis comenzó a tener pesadillas. A veces, al mirarse en el espejo, juraba ver detrás de él el reflejo de aquella mujer. Ramiro evitaba hablar del tema, aunque también sentía su presencia en los sueños, en los ruidos del pasillo, en el zumbido del televisor. Meses después, Luis fue hallado muerto en su departamento. No había signos de violencia, ni explicación alguna. Solo su rostro, congelado en una expresión de espanto. Ramiro nunca volvió a ser el mismo. Vivió con el recuerdo clavado en la mente. Dicen que todavía, en las rutas más solitarias y los caminos del bosque, cuando cae la niebla y el motor suena lejano, puede verse a una mujer esperando al borde de la carretera. Pide un aventón con voz suave, mirando con esos ojos vacíos. Quienes se niegan a ayudarla, ella los atormenta para siempre, hasta el fin de sus días. Y si alguien tiene la desgracia de hablarle, su mente nunca vuelve a ser la misma. Algunos la llaman la condenada, otros la que espera. Pero todos saben una cosa: quien la escucha ya está perdido. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.